Buenas noches. Bueno, continuando o empezando este nuevo ciclo, eh, empezamos con lo que es el sistema óseo. Pues vamos a tocar la parte anatómica de las estructuras óseas, porque son puntos importantes que debemos conocer y que debemos saber para poder entender el tipo de lesiones, los márgenes de las lesiones, las localizaciones de las lesiones, el compromiso de las lesiones, y que son muy importantes para que podamos hacer una adecuada disquisición del tema. Muy bien. Como introducción, tenemos que saber que la contribución del radiólogo en el análisis de las estructuras óseas, reconocimiento de tumores y lesiones pseudotumorales del hueso es primordial. Las características morfológicas de estos procesos van a proporcionar una información diagnóstica importante respecto al comportamiento agresivo o no de los tumores. ¿Cuál es nuestro objetivo? La revisión sistemática de la anatomía ósea y la valoración según grupo etario y localización anatómica de las diferentes patologías. Bien, entonces, entramos a lo que es la anatomía. El esqueleto está formado por hueso, ¿ya? Y las corticales y el hueso tiene conformado la porción cortical y la porción esponjosa. El crecimiento de este hueso es básicamente por la posición sobre la superficie del sustrato existente. Entonces, se van, como decirlo, se van apilando una con otra y van generando el crecimiento del mismo. El cartílago, que es otro componente importante, crece mediante la proliferación celular intersticial y la formación de matriz. Entonces, a medida que se va generando el crecimiento, va formando matriz y esta, a su vez, va generando el crecimiento del hueso por la posición en la superficie del sustrato ya formado. En ese punto es que nosotros vamos a presentar a imágenes en las estructuras óseas que tienen unas líneas que dan la impresión de que atraviesasen toda la estructura ósea y que básicamente son como, imagínense que son como cicatrices que van quedando en la estructura ósea cuando hay una detención del crecimiento. Se detiene un tiempo y dicen, oye, mi hijo no está creciendo, se va a quedar chato, la familia dice que va a ser un enano, todos están preocupados, ya quieren darle hormona de crecimiento, algunos padres agresivos quieren cortarle las piernas para ver si así crece, la estructura ósea, en fin, pero esa detención del crecimiento va a generar unas imágenes lineales, radiopacas a nivel de la estructura ósea y que se dan básicamente como imágenes seculares de crecimientos detenidos. Pero después sigue creciendo y esas imágenes van quedando como huellas de guerra. ¿Ok? El hueso normal se forma mediante dos procesos. La osificación endocondral, que es la parte esponjosa del hueso, y la osificación intramembranosa, que es la que va a dar origen a la cortical de las estructuras. Bien. Tenemos ahí la imagen de la estructura. Vamos a buscar un puntero acá. Ven el puntero, ¿verdad?
No, doctor, todavía. Sí, doctor. Ok, gracias. Yo dije, uy, estoy solito, mejor lo cierro la computadora. Bien, entonces, esta estructura ósea. Esta parte que está en la parte superior que nosotros vemos acá es la carilla articular, el cartílago. Sobre este cartílago van a descender el peso de las estructuras que están en la porción más, eh, más cefálica, ¿ya? Y tenemos en esta imagen que nosotros vemos la parte vascular donde hay arterias y venas epifisiarias, porque esta zona desde acá arriba hasta este punto de acá, donde vemos, ¿no? Esta subdivisión, este espacio que se ve acá. De acá para acá es la región epifisiaria. Importantísimo hacer el reconocimiento. ¿Por qué? Porque van a haber estructuras tumorales que pueden presentarse o lesiones que se presentan netamente en regiones solo epifisiarias. Entonces es importante conocer hasta dónde va la epífisis. Por debajo de esta línea de transición o línea epifisiaria, ¿ya? Que en los niños nosotros le llamamos la fisis, que es lo que te divide la epífisis de la metáfisis. Es una línea epifisiaria. Por debajo de eso, hasta el tercio proximal de la estructura ósea, empieza la metáfisis, que es esta de acá, que la vemos bien graficada, y es esta. Que donde vamos a tener también las arterias y las venas metafisiarias. Por debajo del tercio proximal de la estructura ósea, que desciende ya hacia la parte más distal, ¿no? Hasta llegar en el punto, si tenemos un punto de partida superior, también vamos a tener un punto de llegada inferior, donde en la parte más inferior del hueso también vamos a tener la epífisis distal, la metáfisis distal, que se van a unir con todo el trayecto medio del hueso que viene a conformar lo que es la diáfisis. ¿Ok? Entonces, importante ver dónde es que se produce la... Permítame un momentito, por favor, disculpe. Aló, dime. Ya, ya. Mira, ahorita estoy dando clase. Termino en una hora aproximadamente y voy para el hospital. Ya, ya. Sí, sí, sí. No, no hay de qué. Hasta luego. Perdón, emergencia al hospital. Ya. Entonces, decíamos que la epífisis se une con la metáfisis y la metáfisis es el puente de unión entre lo que es la diáfisis proximal, media y distal. La parte más distal también vamos a encontrar nuevamente una metáfisis distal y una región epifisiaria distal. Durante el trayecto de la diáfisis, nosotros vamos a encontrar múltiples estructuras que son los forámenes por donde ingresarán los nutrientes, tanto arteriales y venosos, hacia el interior del vaso. En este trayecto, importante hacer el reconocimiento a nivel más superficial, más externo de la estructura ósea. ¿De qué? Del de la estructura de hueso compacto. Esta
esta imagen que nosotros la vemos así, como naranjadita, que también la vemos acá, donde recorre el puntero, esa es la zona compacta del hueso, que vendría a ser lo que es la cortical, ¿ya? Esta es la zona compacta o cortical. En su interior, obviamente, está la cavidad de la médula ósea, que también tiene sus nutrientes de arterias y venas. Y en la parte más externa viene a ser esta parte blanquita, laminar, muy pequeña, viene a ser el periósteo, donde también va a tener sus nutrientes de arterias y de venas a nivel perióstico, tan expresadas en su cara interna. Entonces, acá está la porción medular, acá está lo que es la cortical ósea y acá está lo que es el periósteo. ¿Ok? Muy bien, hasta acá vamos todos. Eh, Independientemente, en el hueso compacto, nosotros vamos a encontrar múltiples estructuras laminares alrededor de unos canales centrales, estos canales centrales, por donde en la imagen anterior vamos a ver que están estas imágenes de los nutrientes, van a bordear a los nutrientes arteriales y venosos. Y eh, a este enrollado que se hace como una especie de pionono, se les llaman los canales centrales de Havers, por donde van a estar todos los nutrientes centrales. Ya, acá vemos otro, de acá. Y todos estos imágenes circulares que las vemos graficadas son canalículos para el transporte de alimentos y oxígeno hacia los osteocitos. ¿Ya? Y en la parte más distal, lo que encontramos es el periósteo. Los canales de Havers están conectados con otros canales, pero los canales de este, los canales de Bormann, que son así como se llaman, son los que atraviesan de atrás hacia adelante. Havers baja, Bormann es cruza, el que cruza, atraviesa el periósteo, como es decir, estos forámenes del nutrientes. ¿Ya? Ambos canales son utilizados por los vasos sanguíneos, porción linfática y sistema nervioso para extenderse a través de todo el hueso. Eh, Estos canales de Havers es en el conjunto del canal central, láminas concéntricas que lo rodean y los canalículos que son los que van a transportar los alimentos y el oxígeno hacia los osteocitos, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, Havers baja durante todo el hueso. Boltzmann es el que lo atraviesa. Muy bien. Ya entrando un poquito y más allá de lo que solo es anatomía y conformación de la anatomía, existe lo que se llama semiología radiológica. Entonces, tenemos una radiografía simple, que es la primera técnica que se va a realizar para la detección y diagnóstico de tumores óseos. La tomografía computarizada es una técnica muy sensible para determinar la extensión y el patrón destructivo intraóseo y de la cortical. Es decir, yo veo una imagen a nivel de la placa radiográfica y digo, oye, acá hay una imagen que está rompiendo parte de la morfología de la estructura ósea, pero más allá de esto no puedo definirlo por una placa. Necesito saber si hay una destrucción mayoritaria o no a ese nivel. Entonces se le pide la tomografía y esta será más sensible viendo la extensión y el tipo de patrón que destruye la estructura intraósea y el compromiso que pueda existir a nivel de la cortical. Se considera esencial para que en los casos de que realmente se trate de una tumoración y hay que hacer un estadiaje y una planificación quirúrgica del tumor si este es resecable.
La resonancia magnética, perdón, disculpen, la resonancia magnética es el principal método diagnóstico para valorar la delimitación tumoral. Es decir, yo le pido una resonancia, ¿para qué? Para ver hasta dónde llega el tumor. ¿Cuál es, si hay compromiso o si se extendió el, la lesión hacia la región intramedular? Si hay invasión, si hay compromiso de la cortical, si hay compromiso perióstico y si hay compromiso de las partes blandas, ¿no? Y es una técnica que no excluye otra y generalmente se combinan. Es decir, yo primero voy a ver en la tomografía, en la placa radiográfica y te digo, oye, sí, acá hay una masa que pareciese depender de hueso. Le pido la tomografía y en la tomografía yo te digo, oye, acá hay una masa que es proveniente de la estructura ósea y que está creciendo hacia la parte externa. Me ha complicado todo lo que es la cortical, ha destruido el periosto y está invadiendo partes blandas. Perfecto, hasta ahí llego. Viene la resonancia magnética y te dice, ok, estoy viendo que el tumor llega solo hasta esta parte. Ha comprometido, si es a nivel de muslo, por decir, solo al vasto, al recto. No ha llegado a los vastos. Ha llegado solo a la porción inicial de la médula ósea, más no está complicándola en su totalidad. ¿Compromete la porción articular o no la compromete? Todas estas especificaciones de extensión, de delimitación, de compromiso de estructuras, de la invasión que pueda tener, la va a detallar la resonancia magnética. Entonces, estas tres técnicas se van a apoyar una con otra para poder hacer una excelente disquisición y diagnóstico oportuno para el tratamiento. ¿Cómo debemos evaluar? Para el diagnóstico de una lesión, que esta lesión puede ser única en el hueso, ¿no? Además de los detalles radiográficos propios de la lesión, es importante conocer otros parámetros, como que la edad del paciente, localización exacta de la lesión. Son dos cosas que inicialmente debemos preguntar. Ah, perfecto. Vemos la lesión y decimos, ah, esto parece ser que es una lesión de eh, de dependencia epifisiaria, del hueso largo a nivel del fémur en su porción distal. Veo que hay fisis, no veo una adecuada osificación. Este paciente debe tener aproximadamente tanta edad. Entonces voy a la información que me mandan y busco a ver cuál es la edad del paciente y cuál es la localización exacta que el clínico está solicitando. Entonces son datos importantes que nosotros debemos manejarlos y saberlos, o mejor dicho, deberían de proporcionarnos. Bien, las lesiones óseas. La triada en la que se sustenta el diagnóstico de los tumores óseos es básicamente tres: la clínica, la radiología y la anatomía patológica. No hay más. ¿Ves una lesión ósea? El clínico lo sospecha y dice, acá hay una masita que le estoy tocando y no me gusta mucho. No sé si será de partes blandas o si será de hueso. Lo pasa al radiólogo. El radiólogo ve desde la placa radiográfica, evalúa, sugiere otros estudios como tomografía y resonancia. Se le hace, mira, detalla, identifica y da las propuestas diagnósticas, que en su mayoría solo son tres. Y dice, esta lesión por el comportamiento que tiene es A,
es D o es C, no hay más. Pero ¿por qué no piensas en D? ¿Por qué no piensas en E, en F, G, H, I? Se pasan todo el abecedario. Y tú le dices, es que no, solo son esas tres posibilidades. Y se lo pasan al anatomopatólogo. El radiólogo le hace la punción, le saca la muestra y se lo da al patólogo y el patólogo dice, muy bien, ¿qué pensaste tú? Era esto. ¿Qué pensaron ustedes? Era esto. El diagnóstico es este. Bien, en su mayoría de veces siempre lo confirma lo dicho por el radiólogo, ¿no? Pocas veces es que no hay la coincidencia, pero una vez que si no hubo la coincidencia, se hace toda una revisión, bueno, los que quieren hacerla, ¿no? Se hace la revisión del caso, todo, y uno dice, caramba, acá hemos visto que la atipia de tal tumor se presenta también con este tipo de manifestaciones. A tomarlo en cuenta, se apunta y cuando se vea otro caso similar, se tome como consideración entre los diagnósticos diferenciales. La clínica. Vamos a partir, ¿no? Porque ya hemos dicho que son tres. Entonces, primero, la clínica. Edad de presentación. Los tumores benignos, cualquiera que sea su extirpe, ocurren más frecuente en las primeras décadas de vida. Por el contrario, recuerden esto, los tumores malignos comienzan a verse tempranamente ya en la primera década, aumentando progresivamente en la segunda y en la tercera. Durante el primer año, los tumores óseos malignos son más frecuentes, son casi siempre metástasis y en los casos cuando han habido el diagnóstico de neuroblastomas. Entonces, se le diagnosticó al paciente neuroblastoma, entonces en los exámenes es muy probable que lo que encontremos sean lesiones metastásicas. Ese es en el primer año, señores, ¿ah? Por eso estamos hablando de neuroblastoma. Primera década. Pero yo diría primera y segunda década. Ya la teoría te hace la especificación de primera. Yo diría primera y segunda década. Tumor más frecuente, sarcoma de Ewing. ¿En quién se presenta? Pacientes adolescentes. Edades, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿no? En la segunda década, osteosarcoma y en segundo lugar, el sarcoma de Ewing. Nuevamente lo mencionamos. Tercera y cuarta década, vienen los sarcomas de células reticulares. Los más numerosos, los fibrosarcomas. Los osteosarcomas yuxtacorticales y el tumor de células gigantes maligno. Porque hay tumores de células gigantes benignos. Y entre la quinta y la octava década, las metástasis, el mieloma y los condrosarcomas son los que normalmente vamos a encontrar. ¿Ya? Bien. Este cuadro que les estoy presentando es solo referencial. No me van a decir, no, pero usted presentó en sus diapositivas un cuadro, yo me guié de ese cuadro. Les estoy diciendo desde ahora y está grabado. Esto es referencial solo para que se tengan en cuenta algunas situaciones según grupos etarios. Entre los 0 y 5 años vamos a encontrar granuloma eosinófilo, quiste óseos esenciales, displasias fibrosas. La displasia fibrosa en la estructura ósea es como la tuberculosis o la sarcoidosis en el pulmón. Todo lo simula todo. Es el camaleón de las estructuras óseas. Así como la tuberculosis y la sarcoidosis en el pulmón, que todo lo simula, en este caso es la displasia fibrosa. Esto dentro de los tumores benignos y paratumorales.
Entre los malignos, entre los 0 y 5 años, habíamos hablado ya del neuroblastoma, ¿no? Y normalmente en el primer año de vida. ¿Y qué es lo que va a presentar? Son las lesiones metastásicas a nivel de los huesos. Y la otra es el sarcoma de Ewing. Pero el sarcoma de Ewing se va a presentar entre los 5, de los 5 a los 10, de los 10 a los 20 años. Entonces, es variable. Entre los 5 y 10 años, tumores benignos, osteocondroma, osteomostioide, quiste óseo esencial, quiste óseo aneurismático, y dentro de los malignos puede ser el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma, entre los 5 y 10 años, y también va a ser entre los 10 y 20. Solo que entre los 5 y 10 años, la prioridad la va a tener sarcoma de Ewing. Y como segunda opción recién entrará el osteosarcoma. Entre los 10 y los 20 años, los tumores benignos y paratumorales considerados es el osteocondroma, el osteomostioide, el condroblastoma. Pero entre los malignos ya va a figurar en este caso primero el osteosarcoma y segundo el sarcoma de Ewing. 20 y 30 años de edad, el tumor de células gigantes como benignidad y el osteocondroma. Entre los 20, 21, 22 también puede presentarse osteosarcoma y también puede presentarse el sarcoma de Ewing hasta los 21, 22, hasta 23 años probablemente. Entre los 30 y los 40 años, el que es más frecuente es el tumor de células gigantes. Entre los benignos y entre los tumores malignos, el condrosarcoma y el fibrosarcoma. Pacientes mayores de 40 años, el angioma es una posibilidad benigna y los malignos el mieloma, el cordoma, el condrosarcoma y las lesiones metastásicas. Entonces, ya hemos visto edad de presentación. Ahora vamos a ver localización. En el eje transversal, las lesiones son centrales. Pueden ser excéntricas, pueden ser corticales y yuxtacorticales. En estas últimas se dividen en aquellas que derivan de la capa profunda del periósteo, que son lesiones periósticas, y las que derivan de la capa externa del periósteo, que son las lesiones paraostales. ¿No? Paraostales. Lesiones centrales. ¿Cuáles son los que generan una lesión central en el hueso? El encondroma, displasia fibrosa y los quistes óseos simples. Esas tres, que también hay otras más, pero estas son las principales que mencionamos, son de localización central. Las que tienen localización cortical. Fibroma no osificante y el osteoma ostioide. Los fibromas no osificantes son corticales, igual que el osteoma ostioide. Ojo con eso. Entre las lesiones excéntricas, es decir, que no están dentro de la médula o no tienen la localización medular, básicamente, sino lateralizada, ya sea hacia el lado derecho o el izquierdo, eso no depende de la presentación de la lesión. Esas lesiones excéntricas, normalmente, ¿quiénes tienen ese tipo de comportamiento? Primero, el tumor de células gigantes. Segundo, osteosarcoma. Tercero, el condrosarcoma y otro, el fibroma condromixoide. Este tipo de tumores muestran lesiones excéntricas.
Y las lesiones yuxtacorticales es el condroma yuxtacortical, el osteosarcoma, el osteosarcoma perióstico y el osteosarcoma parostal. ¿Ya? Entonces, la localización es muy importante. Por localización nosotros vamos a determinar o tener posibilidades diagnósticas o diagnósticos diferenciales entre los cuales nosotros podemos sospechar. Este es en el eje transversal. Ojo. En el eje longitudinal las lesiones se dividen en epifisiarias, metafisiarias y diafisiarias. Y ya lo hemos visto, ¿no? La localización en el eje longitudinal. ¿Dónde está? A nivel de la epífisis. ¿Dónde está? A nivel de la metáfisis. ¿Dónde está? A nivel de la diáfisis. Esa es la localización según el eje longitudinal. El sexo en realidad aporta poco en los diagnósticos de tumores, a pesar de que hay algunos pacientes, hay algunos tumores que se presentan con predominio del sexo masculino, hay otros que se presentan con predominio del sexo femenino, pero en realidad el aporte es mínimo. Otra cosa que es importante ver es el ritmo de crecimiento de la tumoración. Si hoy día yo te encuentro un tumor que mide 5 centímetros y mañana o en una semana te hago un control y ese tumor ya no mide 5, sino mide 6 o mide 7, entonces es una tumoración de crecimiento rápido. ¿Y quiénes generan un crecimiento rápido? Pues a veces son lesiones, este, las neoplasias. ¿Cómo estás? Hola, aquí pues en clases. No sé si solo yo lo escuché o lo escucharon todos, pero bueno. Bien, entonces acá tenemos una gráfica donde nosotros tratamos de hacer la localización según el eje transversal y según el eje longitudinal. Entonces, tenemos lesiones de células redondas que son diafisiarias, ¿no? Tenemos la displasia fibrosa que es central. Tenemos el quiste óseo solitario que es central y tenemos el encondroma que es central. Tenemos el fibroma osificante que dijimos que era cortical. Tenemos el fibroma condromixoide que es también cortical, pero recuerda que este fibroma condromixoide es a nivel de la cortical, pero con más paraostal, ¿no? Porque se va a la parte más de periósteo y a la parte externa. Tenemos tumor de células gigantes, que es este de acá, es excéntrico, no está central, ¿no? Tenemos los condroblastomas, que son más pegados a la cara articular. Y si nosotros nos ponemos a definirlo según la localización, es a nivel de epífisis, condroblastoma, metáfisis, están los encondromas, los fibromas osificantes, están los quistes óseos, está el tumor de células gigantes y a nivel de diáfisis, las displasias fibrosas, por ahí los fibromas condromixoides y de ahí otro tipo de lesiones óseas que puedan estar presentes. Entonces, esto es como un resumen de las localizaciones de las lesiones óseas, tanto en su eje longitudinal como transversal. Acá tenemos otra, ¿no? Los mielomas, las metástasis, los linfomas que se van a localizar en este punto. Los encondromas también son centrales. El tumor de células gigantes que es excéntrico.
las tumores subcondrales que son más a nivel epificiario próximos a la cavidad articular, los osteosarcomas que pueden también ser epificiarios eh, y son no solo epificiarios, sino también excéntricos. Los encondromas son más centrales, la displasia fibrosa igual, la fibrosis nosificante que es más excéntrica y de compromiso cortical, y el osteomostioide que normalmente eh, involucra afectación hasta del periósteo. Bien, entonces una vez que nosotros hemos tomado las imágenes y decimos, bueno, y ahora frente a, ya acá está la lesión, el doctor nos dijo la edad, ya cuántos años tiene, ya sabemos la edad. Por la edad estamos descartando los tipos de lesiones. Ahora, por la localización, hemos visto, este puede ser excéntrico, puede ser central, puede ser muy periférico. ¿Cómo es? Ah, ya, sí está central. Perfecto. ¿A qué nivel es? ¿En la epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis? Ah, mira, es a nivel de la metáfisis. Ay, ya me estoy haciendo la idea. ¿Cuántos años? Ah, perfecto. ¿Dónde está el tumor? Está en la región diaficial. Ah, perfecto. Eh, ¿Es central? ¿Es excéntrico? Ah, no, es central. Ah, perfecto. Ya hemos hecho esa adquisición o esa descripción. Inmediatamente pasamos. ¿Cómo son los márgenes de la lesión? ¿Y qué tipo y el tipo de destrucción que genera en el hueso? ¿Son márgenes redondeados, bien definidos, de bordes bien regulares? ¿O son de márgenes irregulares? eh, Destruyen no solo la región medular, sino también la cavidad articular porque están cerca de la articulación. Entonces, importante los márgenes y el tipo de destrucción. De ahí, la trabeculación interna o externa. ¿A qué significa? Que si dentro del tumor que yo estoy viendo hay trabéculas, hay septos, se ve como si estuviese panalizado, ¿no? La trabeculación, si esta es interna o si es externa. Si la lesión genera reacción del periósteo o no. Ya sabemos dónde queda el periósteo, ya lo hemos visto en la gráfica. Entonces, ¿hay reacción perióstica o no hay reacción perióstica? Sí la hay, no, no la hay. Perfecto. ¿Cómo es la matriz tumoral? ¿Cómo está ese crecimiento del tumor, esa matriz? Y por último, ya he visto la matriz, cómo crece, sigue siendo heterogénea, ¿no? ¿Genera o no genera alteración de la cortical? Sí, sí genera la cortical. ¿Lesiona el periósteo? Sí, también lesiona el periósteo. ¿Tiene lesión que invada las partes blandas, es decir, músculos, tejido celular subcutáneo y todo, ¿no? Sí, sí invade o no, no invade. Eso va a ser descriptivo por la parte de la persona que lo está viendo al tumor. Entonces, márgenes, el tipo de destrucción, si tiene trabéculas el tumor, si hay una reacción perióstica, si es que no hay reacción perióstica, cómo es la matriz del tumor y si tiene o no invasión de las partes blandas. Entonces, una vez que nosotros hemos visto esto, todas las características, vamos a empezar a hacer una clasificación entre estas, las que son de baja agresividad y las que son de gran agresividad, porque todo eso nos tiene que ayudar cuando nosotros veamos el tumor. Entonces, consideramos que es de baja agresividad cuando hay una buena delimitación de la lesión, es decir, es bien circunscrita. Cuando hay una esclerosis perilesional reactiva, ¿qué significa? Que tengo el tumor
y alrededor del tumor se ha puesto como una manchita blanca por parte del hueso. Otro punto. Si hay insuflación de la cortical sin destrucción o rotura, es decir, yo tengo la cortical y la cortical se me ha abombado un poquito, pero no se ha roto, no se ha destruido. Entonces, ese abombamiento, esa insuflación cortical sin destrucción de la rotura también es importante para baja agresividad. Y por último, que no tenga compromiso a nivel de partes blandas. Entonces, con esas cuatro cosas, uno puede decir, no, el tumor es de baja agresividad, no es agresivo. Va a salir del problema que tiene el paciente, pero no es muy agresivo. Los de alta agresividad, todo lo contrario. La lesión está mal delimitada. Hay una destrucción de la cortical. Es decir, la cortical se ha destruido. El tumor se ha ido fuera del esqueleto, fuera del hueso. Y hemos visto que la reacción perióstica es muy agresiva. Entonces, con todas estas cuatro sentencias, uno dice, es un tumor de alta agresividad. ¿Qué más? Cuando hablábamos de los márgenes de la lesión y el tipo de destrucción, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los márgenes de la lesión y tipo de destrucción, tenemos que hacer referencia a tres patrones. Patrón geográfico, patrón apolillado y patrón permeativo. Bien, cuando hablamos... esta es otra clasificación de las lesiones quísticas, por si acaso, de 10 años, que se las dejo también acá, entre grupos etarios, pero solo es referencial, no es que tiene que ser a rajatabla, ya les dije, ¿ya? Porque puede tener el paciente 21 años y presentar un sarcoma de Ewing, ¿no? Y no por eso tiene que salir de la escala de este cuadro. Entonces, patrón geográfico. En el patrón geográfico, las lesiones es una lesión de crecimiento lento, bien circunscrito, y se subdivide en las lesiones de patrón geográfico con borde esclerótico, porque ya dijimos, cuando es borde esclerótico es una lesión circunscrita, que produce una reacción perilesional y es de baja agresividad, ¿no? Entonces, el borde esclerótico. Sin borde esclerótico o con borde mal definido en el patrón geográfico. Entonces, aquellas que tienen un borde esclerótico, bueno, ya está bien. Sin borde esclerótico y solo se ve la lesión, es perfecto porque no ha generado alteración de la estructura adyacente. Y cuando es con borde mal definido, no lo estamos evidenciando muy bien, tiene un patrón geográfico, pero podría estar escondiendo algún tipo de lesión no muy benigna. El patrón geográfico normalmente aparece en tumores benignos. Eh, Cuando nosotros veamos, y de ahí lo vamos a ver, la graficación del patrón geográfico, son como lesiones líticas, ¿ya? La lesión lítica es esa lesión oscurita, es la coloración más oscura, rodeada de un halo de hiperdensidad, que normalmente son las esclerosis, que son los que lo delimitan. En este caso de patrón geográfico, ¿quiénes lo vamos a encontrar? ¿Qué lesiones se presentan un patrón geográfico? Fibroma nosificante 1, defecto fibroso cortical típico 2,
el tumor de células gigantes, que inclusive el crecimiento de este tumor de células gigantes puede llegar a la región de metáfisis y región epificiaria. ¿Ya? El tumor de células gigantes, recuerden algo muy importante, es un tumor benigno, pero que en algunos casos se comporta como un maligno. Es decir, tú lo ves y ha generado tal daño que tú dices, oye, esta es una lesión, una tumoración muy agresiva. Y cuando le hacen la biopsia te dicen, no, es un tumor de células gigantes. Solo que se veía tan estrepitosa la manifestación en la imagen que te hace pensar en una malignidad cuando en realidad es solo una benignidad. ¿Ya? Eso pasa con el tumor de células gigantes, que tiene un patrón, en su mayoría, un patrón geográfico. Encontramos la lesión destruida, son crestas en las paredes del tumor, una lesión localizada en epífisis y metáfisis. Recordar que solo hay dos tumores que aparecen en la epífisis, eso es importante. El tumor de células gigantes y el condroblastoma, en el extremo distal del fémur y proximal de la tibia. Recuerden esas localizaciones. Y el de células gigantes, además, en el extremo distal del radio. Aunque tumor de células gigantes, les diré que hay hasta a nivel de los músculos, a nivel de los mm, de las facies, inclusive. ¿Ya? Por eso es importante el diagnóstico diferencial siempre entre ambos, entre condroblastoma y tumor de células gigantes. El resto de tumores aparecen en otras partes del hueso y pueden afectar incluso metáfisis, epífisis y todo. Pero sus presentaciones más frecuentes son esas que se han mencionado. Por ejemplo, acá tenemos el fibroma condromixoide, ¿no? Localizaciones periféricas, según lo que, si nosotros recordamos las imágenes que les presenté anteriormente, se ve que es excéntrico, es de bordes bien definidos. Hay un área esclerosada en su contorno, ¿no? Es esclerosado, se ve blanquito y define. Y se ven como trabéculas en su interior, ¿no? Es como un trabeculado. Está en la región metafisiaria, no genera ruptura de la cortical y tampoco se ve que haya compromiso de partes blandas. Entonces, estamos viendo que es un fibroma condromixoide. Para el caso del patrón apolillado, cuando hablamos de un patrón apolillado, las lesiones no se encuentran limitadas por ningún halo hiperdenso. Son lesiones de tipo lítico, es decir, oscuritas, hipodensas y redondeadas, que a veces confluyen, se juntan una con otra de aspecto coalescente, ¿no? Se trata de lesiones agresivas radiológicamente y se corresponden en los casos de apolillados a metástasis. Por ejemplo, son lesiones de patrón apolillado típicas en el mieloma, en el cáncer de mama, y se pueden contar más de una lesión, obviamente, ¿no? Al menos cuando son las secuelas de mieloma, se ve a nivel de cráneo, y ya les mostré, me acuerdo también una imagen, ¿no? Pero bueno, son de patrón apolillado. Se ven como múltiples agujeros diseminados de diferentes tamaños. Son lesiones ligeramente ovaladas, en eje paralelo a las regiones de diáfisis del hueso, y pueden ser coalescentes, como les decía, juntarse una con otra. Afecta la porción cortical y también la porción medular. Entonces hay que tener en cuenta las localizaciones de este tipo de patrón apoyado cuando se presenta, ¿no? Esas características son importantes. Y sospechar en ese tipo de casos. Por ejemplo, ¿no? Se ven pequeñas,
Se ven pequeñas, se ven grandes. Acá se ven grandes, hay otras pequeñas y son múltiples, ¿no? Se ven como agujeros y básicamente diseminadas y este es en un paciente con una metástasis por mieloma múltiple. Y el patrón permeativo. En el patrón permeativo lo que tenemos que ver es, hay mayor grado de agresividad radiológica, son lesiones osteolíticas pequeñas que se solapan unas con otras, imposible de contarlas. El límite con el hueso sano es difuso, se asocian a malignidad, excepto en las infecciones en los huesos, es decir, cuando hablamos de osteomielitis, ¿ya? Y que también dan lugar a ese tipo de lesiones. Producen gran destrucción, sobre todo en los casos de osteosarcoma, produciéndose reacciones periódicas y a veces incluso desaparece la cortical. Entonces, un patrón permeativo va más en relación con un proceso maligno, un patrón geográfico con benignidad. Y un apolillado puede tener de benignidad y puede tener de malignidad. Es eh, el grado intermedio, ¿no? En este permeativo es importante ver que hay una reacción perióstica importante. ¿A qué le llamamos la reacción perióstica? Eh, la que se genera es la irritación del periósteo secundario a procesos malignos, es decir, hay la destrucción. No se pierde la continuidad del borde del hueso por la agresividad de la tumoración. Y eso es una reacción perióstica. Y existen varios tipos de reacción perióstica que debemos aprender a reconocer. Pero ya lo vamos a ver en su momento. Por ejemplo, en el patrón permeativo existen dos tipos. El no agresivo, que genera irritación crónica del periósteo, dando tiempo al periósteo a formar una capa continua y calcificada. Puede ser gruesa, densa, ondulante. Esto es en el fibroma condromixoide, que es la que habíamos visto anteriormente. Localización excéntrica, genera este nivel, esta esclerosis perilesional, bordes bien definidos y se ve un discreto realce de la cortical a este nivel, ¿no? Esta es la no agresiva, porque estamos viendo que la cortical ha sido adelgazada. Nosotros vemos en este otro que sí es el patrón agresivo, y vemos cómo hay, la cortical es esta parte blástica que vemos acá, ¿no? Esta radiopacidad que está acá, la parte central es la médula y esta otra parte es la cortical. Entonces, este engrosamiento cortical genera o se presenta con una alteración de la cortical propiamente dicha y con una alteración del periósteo. Y miren, si nosotros somos más acuiciosos, estamos viendo que hay una extensión de esta lesión que se va en borde de este lado con incremento de la parte blanda. Entonces, cuando vemos este tipo de irritación aguda, donde el periósteo no tiene tiempo de consolidar, es típica de tumor maligno. Pueden ser en capas de cebolla, el triángulo de Codman, con patrón radial, que normalmente se pueden ver en los osteosarcomas telangiectásicos, se ven como en el sol, otro tipo de reacción perióstica es en el sol naciente, que lo llaman también, ¿ya? Y que los vamos a ver, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Como si hubiese, como si fuesen pelitos y se levantan a este nivel, entonces acá hay una reacción perióstica que se está viendo. Dentro de estas reacciones tenemos el abombamiento, que habíamos dicho con el adelgazamiento de la cortical, que es un tipo de manifestación perióstica. Cuando sí lo vemos, el abombamiento con múltiples capas de cebolla,
es un abombamiento, es una reacción periódica de aspecto agresivo. En cepillo, que se ven como un peine, ¿no? Como un peine se ve así todas las lesiones, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. En los rayos de sol naciente, miren cómo aparecen los rayos. Es como cuando uno ve un atardecer, ¿no? Y se ve igual, ya, ese es en tipos de rayos de sol. Y en el triángulo de Codman nosotros vamos a ver que la cortical se levanta hacia un costado y el resto, y se va viendo una alteración inflamatoria en ese punto, ¿no? Con alteración de la cortical porque hay un levantamiento de eso. A eso nosotros le llamamos el triángulo de Codman. Todos estos son patrones de reacción perióstica que van a denotar malignidad, ¿ok? Dentro de lo que se habla de la destrucción cortical, siempre debe asociarse con otros criterios como una zona de transición amplia para poder considerar que la lesión es agresiva. Aquí llamamos zona de transición. Es el paso entre el tumor y el hueso sano. Si nosotros vemos que eso vemos que el tumor que no tiene los bordes regulares y que va ascendiendo hacia la parte de arriba y agarra en un corte transversal, vemos que agarra gran parte de la estructura ósea adyacente a la lesión, decimos que es una transición amplia. Cuando vemos que termina en puntita, la lesión es una transición corta y eso normalmente lo vamos a ver en los tumores benignos. La amplitud está en la malignidad. ¿Ya? Para poder considerar que una lesión es agresiva, la cortical puede verse intacta, adelgazada o insuflada o erosionada o destruida. Ya son los patrones que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces acá tenemos otra estructura donde estamos viendo cómo se está dando la alteración a nivel del periósteo de la estructura ósea, ¿no? Y estamos viendo que, si ustedes se dan cuenta, acá hay un incremento de la densidad. Miren cómo se va esto. Entonces, aparentemente uno diría, ah, no, ya está normal, y lo informo como normal cuando acá estoy viendo que hay una alteración de la cortical. Mira la cortical cómo se corta acá. Acá está bajando normalmente con un grosor y en este punto se corta la cortical. Hay una alteración de la cortical con un compromiso marcado de las partes blandas a este nivel. Miren, miren cómo se ve esta parte de las calcificaciones acá. Entonces, por esta localización, uno podría pensar, si es un paciente adolescente, uy, puede ser un sarcoma de Ewing, ¿no? Fácilmente, podría ser. Pero bueno, nosotros solo estamos dándole un apellido a una lesión que estamos viendo y lo importante es que identifiquemos cómo va la cortical y cómo se extiende hacia la parte. Existen otros patrones que los debemos conocer como mención, pero en la práctica no son de mucha ayuda en realidad, les diré. Ya que son los patrones de mineralización tumoral, es la matriz osteoide, que son tumores osteogénicos, la matriz condroide, que son en tumores condrogénicos, y la matriz metaplásica en tumores de estirpe fibroblástica, como el caso del fibromosificante o displasia fibrosa. Pero solo como conocimiento de cultura general, ¿ya? Matriz ósea, esto es sólido, ¿no? Acá vemos como que marfil y la parte algodonosa, la disposición y la forma de la matriz. La cartilaginosa siempre normalmente es punteada, ¿no? Es floculenta, que se ven como arroces ahí, y la otra es que está como panalizado, ¿no? Con arcos y anillos. La aproximación es diagnóstica, es lo más importante. Ya les hemos dicho y lo volvemos a repetir. Hay un tumor. ¿Dónde está el tumor? Diáfisis, metáfisis, epífisis. ¿Qué afectación del cartílago de crecimiento o afecta la articulación? ¿Qué es lo que es esto? Localización.
En esa localización nosotros no solo lo vamos a ver si es diáfisis, metáfisis o epífisis, sino también si es central, si es periférica, si es excéntrica, este, o cuál es la localización. La edad del paciente. Importante es la edad del paciente. Tercero, el tamaño de la lesión. Es otro punto importante. Los márgenes de la lesión. ¿Hay o no reacción perióstica? ¿Cómo es la zona de transición de la lesión? Y el número de lesiones. ¿Cuántas lesiones son? Si hay o no compromiso de partes blandas. Todo esto es lo que se debe de seguir en ese orden para que nosotros podamos hacer una adecuada interpretación de la lesión. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos una lesión que es de, primero, localización, es metafisio-diaficiaria, proximal. Edad del paciente, este es un paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todavía hay fisis, ¿no? Es excéntrica, es central con expansión hacia los costados. Perfecto. La zona de la matriz. ¿Cuál es la matriz? Esta sería un patrón geográfico, porque es bien delimitado y los bordes son esclerosados. La zona de transición es una zona de transición estrecha. ¿Por qué? Porque solo llega como puntita acá, ¿no? Las características que están ahí, si es una lesión o son varias lesiones, ¿no? Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver acá? Si hay o no reacción perióstica, vemos que acá el periósteo se encuentra conservado. Se encuentra conservado. Entonces, por el patrón, por la localización, por las características, por la edad y todo, nosotros podemos descartar la posibilidad de que esto sea una tumoración maligna y va más para benignidad. ¿Qué pudiera ser? Un quiste óseo o un quiste óseo neurismático podría ser, pero dentro de las posibilidades diagnósticas. Entonces, ¿cómo las características nos permiten determinar si esta lesión puede ser maligna o puede ser de baja agresividad o de alta agresividad? Este se trató de un quiste óseo aneurismático de un niño de 11 años de edad a nivel de la metáfisis proximal del peroné. Se vio la lesión lítica, intraósea, expansiva, multiloculada, de márgenes bien delimitados. Incidencia máxima de los 5 años, presentaba dolor, había tumefacción, región de la metáfisis de los huesos largos, el orden de frecuencia es tibia, fémur, húmero, peroné. La radiografía mostró una lesión lítica expansiva, excéntrica o central, diría yo, con expansión excéntrica a múltiples compartimentos, niveles hidrohídricos que podría eso ser sangre. Y con eso, llegamos al diagnóstico que sin haberlo visto, ya con las descripciones dijimos es un quiste óseo aneurismático. Listo, que en realidad esa descripción debieron haberla hecho ustedes, pero bueno, a la próxima lo vamos a hacer que la interpretación la hagan ustedes mismos. Muy bien, señores, no sé si tengan algún tipo de pregunta. La clase de hoy es hasta donde hemos llegado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien.
Si no hay más preguntas, entonces, señores, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias.